La fascinante jornada del rey David, de pastor a líder de Israel. Imagina a un joven pastor, el menor de 8 hermanos, viviendo en una pequeña ciudad, cuidando las ovejas de su padre. Un chico común, sin nada que lo destacara a simple vista. Pero detrás de esta simplicidad, Dios estaba preparando a alguien para cambiar la historia de toda una nación. Cómo un simple pastor se convirtió en uno de los mayores reyes de la historia. Cómo este joven, con sus debilidades y errores, logró liderar a Israel, vencer gigantes y dejar un legado eterno. Hoy, nos embarcaremos en la extraordinaria jornada de David, una historia llena de fe, coraje, arrepentimiento y redención, que sigue inspirando a millones alrededor del mundo. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la vida de este hombre, llena de altos y bajos, puede impactar tu propia caminata con Dios. David, el menor de 8 hermanos, nació en Belén, una pequeña ciudad de Israel. Mientras que sus hermanos mayores eran soldados y figuras importantes, David fue relegado al trabajo solitario de cuidar las ovejas de su padre, Isaí. Este aislamiento, lejos de las atenciones y honores, fue el escenario donde David desarrolló una profunda intimidad con Dios. Entre los campos, entrenaba con su onda, defendiendo sus ovejas de leones y osos, y componía canciones para el Señor. Este periodo aparentemente insignificante fue, en realidad, crucial para moldear el carácter de David, preparándolo para un propósito mucho mayor. Lo que parecía una vida de anonimato estaba siendo cuidadosamente moldeada por Dios. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 a 12. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel, todos esperaban que uno de los hermanos mayores de David fuera el elegido. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Uno por uno, los hermanos de David fueron rechazados, y Samuel preguntó a Isaí si había algún otro hijo. Fue entonces cuando David, aún adolescente, fue llamado de los campos. Para sorpresa de todos, Dios eligió a ese joven pastor para ser el próximo rey. Samuel, obedeciendo a la voz de Dios, ungió a David con aceite, y el Espíritu del Señor se apoderó de él desde ese día. Este evento marcó el inicio de la jornada de David como líder de Israel y reveló una verdad profunda. Dios no ve como el hombre ve, Él mira el corazón. David, aunque joven y desconocido, poseía un corazón según el corazón de Dios. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia, simbolizando la victoria de la fe sobre el miedo. Cuando el gigante Goliat desafió al ejército de Israel, todos, incluido el rey Saúl, estaban aterrorizados. David, que había ido solo para llevar provisiones a sus hermanos, vio la situación como una oportunidad para honrar a Dios. Con una fe inquebrantable, David se ofreció para enfrentar a Goliat. Armado solo con una honda, derrotó al gigante con un solo golpe, acertándole en la frente con una piedra. Esta victoria inesperada no solo salvó a Israel, sino que también lanzó a David a la fama nacional. Más que una batalla física, este enfrentamiento demostró la fuerza de un corazón lleno de fe, listo para enfrentar cualquier obstáculo con la certeza de que Dios estaba a su lado. David se convirtió en un héroe nacional, pero su verdadera fuerza venía de su confianza en Dios. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 40 a 50. Después de la victoria sobre Goliat, David fue llevado a la corte del rey Saúl, donde rápidamente se destacó por su valentía y talento musical. David tocaba la arpa para Saúl, aliviando el espíritu perturbado del rey. Con el tiempo, David se convirtió en uno de los principales comandantes del ejército de Israel, conduciendo con éxito numerosas campañas militares. Su popularidad crecía cada día y el pueblo lo alababa más que a Saúl. Este creciente reconocimiento despertó celos e inseguridades en Saúl, quien comenzó a ver a David como una amenaza a su trono. La relación entre los dos se deterioró, y David tuvo que navegar entre la lealtad al rey y la protección de su propia vida, demostrando una notable sabiduría y paciencia. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 5 a 9. En medio de la creciente hostilidad de Saúl,
David encontró en Jonatán, el hijo de Saúl, un amigo fiel y leal. La amistad entre David y Jonatán es una de las historias más conmovedoras de lealtad y amor fraternal en la Biblia. Jonatán, a pesar de ser el heredero legítimo del trono, reconoció la unción de David y decidió apoyarlo, a pesar de saber que esto lo ponía en conflicto directo con su propio padre. Los dos hicieron un pacto de amistad, prometiendo protegerse y cuidarse mutuamente. Jonatán arriesgó su vida varias veces para advertir a David sobre los planes de Saúl y ayudarlo a escapar. Esta profunda amistad fue crucial para David durante sus años de persecución, demostrando que incluso en tiempos de gran adversidad, Dios puede proveer aliados fieles y valientes. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 12 a 17. A medida que los celos de Saúl se intensificaban, David se vio obligado a huir para salvar su vida. Este periodo estuvo marcado por una serie de fugas y escondites, mientras Saúl lo perseguía implacablemente por toda la tierra de Israel. Durante este tiempo, David demostró una fe y autocontrol impresionantes. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y acabar con la persecución, pero se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor. Esta actitud reveló el noble carácter de David y su confianza en que Dios era el único juez, y a su debido tiempo entregaría el reino a él. Estas experiencias dolorosas moldearon aún más el carácter de David y lo prepararon para el reinado que vendría. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 24, versículos 3 a 7. Durante su tiempo de huida, David no estaba solo. Poco a poco comenzó a atraer a un grupo de hombres desesperados, endeudados o descontentos con el gobierno de Saúl, formando un ejército leal. David, aunque siendo un fugitivo, mostró notables habilidades de liderazgo, moldeando a estos hombres en una fuerza cohesionada y disciplinada. Los lideró en batallas contra los enemigos de Israel y en defensa de sus propias vidas. Además, David buscó refugio entre los filisteos, antiguos enemigos de Israel, demostrando astucia política. Incluso en medio de la adversidad, mantuvo la unidad entre sus hombres y confió en el plan de Dios para su vida. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. La persecución de Saúl contra David terminó trágicamente con la muerte de Saúl y su hijo Jonatán en una batalla contra los filisteos. La noticia de la muerte de Saúl trajo tristeza y también oportunidad para David. A pesar de lamentar profundamente la pérdida de Jonatán y de Saúl, este evento abrió el camino para que David ascendiera al trono. Inicialmente coronado rey de Judá, una de las tribus de Israel, David consolidó su poder durante 7 años, y tras la muerte de Is-Boset, hijo de Saúl, fue finalmente reconocido como rey de todo Israel. La ascensión de David al trono estuvo marcada por desafíos y pruebas, pero su perseverancia y fe lo convirtieron en el líder unificador que Israel necesitaba. Esto está registrado en el libro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5. Una de las primeras grandes acciones de David como rey fue la conquista de Jerusalén, que se convertiría en la capital del reino unificado de Israel. David tomó la fortaleza de los jebuseos, transformándola en la ciudad de David, el centro político y espiritual de Israel. Luego David trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén, en una celebración grandiosa que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Este acto marcó el punto culminante del reinado de David, estableciendo a Jerusalén como la capital política y el corazón espiritual de la nación. La centralidad del arca en Jerusalén reforzó la conexión entre el rey y Dios, y la celebración con danzas y música mostró la alegría y la devoción de David hacia el Señor. Esto está registrado en el libro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 12 a 16. A pesar de ser un hombre según el corazón de Dios, David no estaba exento de fallas. Su relación con Betsabé y el subsecuente asesinato de Urías, el esposo de ella, es uno de los episodios más oscuros de su vida. Tras el enfrentamiento del profeta Natán, David reconoció su pecado y se arrepintió profundamente.
El Salmo 51, escrito por David después de este episodio, refleja su arrepentimiento sincero y el deseo de renovación espiritual. La historia de David y Betsabé es un recordatorio poderoso de que nadie está por encima de la tentación y el pecado, pero que el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la misericordia de Dios pueden llevar a la restauración y al perdón. Esto está registrado en el libro de 1 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 13. La vida de David como rey no estuvo marcada solo por victorias y conquistas, sino también por tragedias personales. La rebelión de su hijo Absalón contra él fue uno de los momentos más dolorosos de su reinado. Absalón, deseando usurpar el trono, levantó una revuelta que dividió el reino y obligó a David a huir de Jerusalén. La historia destaca la complejidad de las relaciones familiares y el impacto profundo que las decisiones personales pueden tener en una nación. A pesar del sufrimiento y la traición, David mostró una increíble capacidad de perdón y compasión. La rebelión fue eventualmente sofocada, pero el dolor de la traición familiar permaneció un desafío significativo para David. Esto está registrado en el libro de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 14. Aunque David no construyó el templo de Dios, preparó el camino para que su hijo Salomón lo hiciera. David hizo planes detallados y reunió los materiales necesarios para la construcción del templo. Su deseo de honrar a Dios y establecer un lugar permanente de adoración para el pueblo fue un reflejo de su profundo compromiso con el Señor. David no solo hizo contribuciones materiales, sino que también preparó el terreno espiritual y organizacional para el proyecto. Esta preparación demostró su legado de devoción y liderazgo, asegurando que el templo sería construido como un símbolo duradero de la presencia de Dios entre su pueblo. Esto está registrado en el libro de 1 Crónicas, capítulo 28, versículos 11 a 19. En sus últimos días, David dio un discurso final a sus líderes y al pueblo de Israel. Expresó gratitud a Dios por su vida y reinado, y dio orientaciones sobre cómo liderar con justicia y piedad. Las palabras finales de David destacaron la importancia de la fidelidad a Dios y de la integridad en el liderazgo. Su muerte marcó el fin de una era y el inicio del reinado de Salomón, que continuaría su legado. La vida de David, llena de triunfos y fracasos, sigue siendo un modelo de fe, arrepentimiento y perseverancia para todos los que buscan seguir la voluntad de Dios. Su legado es un testimonio de cómo Dios puede transformar y usar incluso a aquellos que fallan para cumplir sus propósitos. Esto está registrado en el libro de 1 Reyes, capítulo 2, versículos 1 a 4. La jornada de David es un poderoso testimonio de lo que es posible cuando se busca a Dios con un corazón sincero. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su reinado sobre Israel, David enfrentó desafíos, cometió errores y buscó arrepentimiento, pero siempre procuró seguir la voluntad de Dios. Su vida es una narrativa de fe, liderazgo y redención que sigue inspirando y animando. Si deseas ser como el rey David, alguien que busca a Dios en todos los aspectos de la vida y enfrenta desafíos con fe y coraje, escribe en los comentarios: seré como el rey David. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir esta historia con otros. Hasta la próxima.